Buenos días. La lectura para nuestra meditación de hoy nos viene del libro de Juan, capítulo 16, versículos 16 a 24. Dice la palabra de Dios. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? ¿Y por qué voy al Padre? Y insistí en qué quiere decir con eso de dentro de poco. No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. Así que les dijo, se están preguntando qué quise decir cuando dije, dentro de poco ya no me verán, y un poco después volverán a verme. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Esta es la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué les esperaba a los discípulos de Jesús? Jesús estaba conversando con sus discípulos en el Jueves Santo y estaba preparándoles para lo que les esperaba en los días siguientes. Dentro de poco ya no me verán. En unas pocas horas los discípulos verían la detención de Jesús por los líderes religiosos. En unas pocas horas verían el cuerpo de su maestro y su Señor suspendido y clavado sobre una cruz. En unas pocas horas verían al cadáver de Jesús puesto en un sepulcro prestado. Jesús les dijo, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Mientras que los líderes de los judíos celebrarían la muerte de Jesús, para los discípulos los siguientes días estarían días de lamento y tristeza. ¿Qué esperanza podrían tener los discípulos después de ver todos los eventos malos del Viernes Santo? Pero mientras que los eventos de ese día estarían difíciles para los discípulos, Jesús deseaba ofrecerles unas palabras de ánimo y esperanza. Les dijo, un poco después volverán a verme. Y continuó por decir, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convirtió en alegría, convertirá en alegría. Jesús comparó el sufrimiento que los discípulos experimentarían con el sufrimiento de una madre que está en el proceso de dar la luz a un hijo. Jesús dijo, la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Jesús prometió a sus discípulos que aunque sufrirían angustias, los eventos del Viernes Santo les ofrecerían aún más alegría. Las angustias que los discípulos sufrirían en ese día valdrían la pena porque ese sufrimiento produciría alegría duradera. Y no cualquier alegría tampoco. La alegría de este mundo se viene y se va. Los momentos de alegría que este mundo nos ofrece no duran para mucho tiempo. Pero Jesús prometió a sus discípulos que conocerían una alegría que nadie les va a quitar. Jesús siguió por decir que por medio de su sufrimiento, su alegría sería completa. Son grandes esas promesas de Jesús.
Pero ¿cómo cumplió Jesús con ellas? Pues sabemos que los eventos de la Semana Santa no terminaron con el Viernes Santo. Sí, Jesús murió. Sí, Jesús fue sepultado en una tumba prestada. Pero después de 3 días, Jesús resucitó de la muerte. Y con su resurrección, Jesús no solo demostró que había cumplido con la primera promesa de nuestro texto, un poco después volverán a verme, sino Jesús estaba anunciando a sus discípulos las buenas nuevas de un futuro seguro para ellos. Por medio de su sufrimiento había pagado el precio para su culpa, y no solo la culpa de ellos, sino la culpa de todo el mundo. Por medio de su resurrección de la muerte, Jesús estaba anunciando que había ganado la victoria sobre la muerte, y no solo para sí mismo, sino para todo el mundo. Por medio de su presencia con sus discípulos después de la Pascua, Jesús no solo estaba asegurando a sus discípulos de su amor para ellos, Jesús estaba declarando que estaba preparando un hogar permanente donde podrían pasar una eternidad en su presencia. Las palabras de Jesús en nuestro texto prometieron un futuro seguro para todos los que confiarían en Jesús. Jesús les dijo: dentro de poco ya no me verán, porque voy al Padre. Por su resurrección, Jesús había demostrado que tuvo el poder necesario para cumplir con sus promesas. Sí, fue cierto que por un tiempo breve después de su regreso al cielo, los discípulos no verían a Jesús. Fue cierto que el mundo que había atacado a Jesús y le hizo sufrir, atacaría a los discípulos de Jesús también y les causaría mucho sufrimiento, angustia y tristeza. Pero en medio de las dificultades de esta vida, los discípulos entendieron que el sufrimiento de esta vida solo sería breve, y lo que les esperaba después fue gozo incomparable. Para una mujer embarazada, los sufrimientos de parto son tremendas, pero son aún más tremendas la alegría de un nacimiento. Jesús ofreció ese ánimo con sus discípulos, que mientras que los seguidores de Cristo sufrirían en esta vida, igual que los dolores del parto, los sufrimientos y tristezas de esta vida, no durarán para siempre y terminarán con gozo y alegría incomparable. Hoy en día el mundo no ha cambiado mucho. Todavía el mundo se alegra en el sufrimiento y tristeza de los seguidores de Cristo. No hemos recibido una promesa de Jesús que nuestras vidas como cristianos van a estar libres de dificultades. Al contrario, Jesús nos ha dicho claramente que podemos anticipar persecuciones y angustias por su nombre. Jesús ha declarado que el mundo que siempre le odiaba durante su ministerio va a odiar a los que le siguen también. Pero lo bueno de nuestro texto para hoy es que vemos que esas angustias no durarán para siempre. Jesús nos ha prometido que pronto lo veremos, que pronto estaremos en su presencia. Y en ese día recibiremos gozo y alegría que nadie puede quitar de nosotros. En ese día estaremos en la presencia gloriosa de Él, quien nos salvó de nuestra culpa y de la muerte, y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Mientras que esperamos ese día de gozo, podemos recordar las promesas de Cristo cada vez que sufrimos por su nombre. Jesús siempre ha cumplido con sus promesas y no fallará ofrecernos el gozo que nos ha prometido. Que Dios nos ofrece el valor para continuar en la fe salvadora delante de los sufrimientos y persecuciones de esta vida, confiando que sí, vamos a sufrir dolores, pero igual que una mujer embarazada, podemos recordar que tales dolores proceden de la alegría. Amén. Oremos. Señor, ya que nos prometiste dar todo lo que pidamos en el nombre de tu Hijo unigénito, enséñanos a nosotros y a todos los santos a orar bien, ofreciéndote nuestra adoración y alabanza. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reciben la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vea el Señor su rostro a ti,
te conceda la paz. Amén.